Boom. Empezamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Mecha. Hoy 17 de abril, el día del preso político, pues vamos a hablar un poco del tema y tocar algunos conceptos importantes respecto a la cuestión. Y antes de empezar queríamos comentar que, como ya sabíais, a finales del mes de marzo se celebró el juicio para los tres de la amnistía y bueno, a pesar de que han sido unos años muy complicados para ellos y de que les han insistido mucho en pactar y les han ofrecido rebajas de condena muy interesantes, se mantuvieron firmes y han salido absueltos y nada, pues hay que recordarlo y que todo el mundo les tenga como ejemplo en estos tiempos que corren. Pues la verdad es que sí, que para una victoria que podemos contar de vez en cuando, no nos vamos a callar. Como decía la compañera, hoy es el Día Internacional del Preso Político y como es bastante habitual que en estas fechas todo el mundo se acuerde de todos los presos políticos habidos y por haber, menos de los de aquí, nosotros hemos querido un poquito pues, hablar precisamente de los presos políticos que más de cerca nos tocan. Hoy hemos invitado a Carmela, expresa política, que estuvo 29 años en la cárcel por su militancia. Muchas gracias por estar aquí. De nada. Y bueno, pues si quieres empezar presentándote un poco, así muy brevemente, dónde militaste, por qué te condenaron y un poquito lo que tú consideres más importante. Bueno, empezamos porque yo empecé precisamente la militancia en la solidaridad con los presos políticos. Entonces todavía existía el Socorro Rojo, como otras organizaciones de masas que fueron barridas por la represión, porque había más que ahora todavía, y luego seguí en lo que se llamaba la Asamblea de Familiares y Presos Políticos, y así, bueno, me fui concienciando cada vez más, me fui formando, empecé a militar en el partido, y una vez que vi la necesidad de que había que practicar la lucha armada y no se podía uno escaquear como luchadora antifascista, pues me presté voluntaria a formar parte de la guerrilla, de los Grapos. Y así empecé. Vale, luego hablaremos un poquito de estas organizaciones en las que has militado, porque entendemos, bueno, muchísima gente, cuando has hablado del partido, es verdad, el PCR, claro. Partido Eso ya es de formación militante. Partido Comunista de España reconstituido y los Grapo, que era una organización armada, guerrillera, antifascista. Que nosotros hablamos siempre de presos políticos y bueno, llevamos al final 5 o 6 años también como con este trabajo de solidaridad con ellos y demás. Pero entendemos que tenemos que hay mucha gente a pie de calle, sobre todo, que no es consciente de que en este país hay presos políticos y que a lo mejor ni siquiera entiende muy bien el concepto de preso político. Entonces quería que contaras un poco qué es un preso político y qué lo diferencia de, digamos, un preso común. Bueno, en principio uno se convierte en preso político cuando por su actividad militante es detenido por los cuerpos represivos del Estado. Normalmente se le aplica la ley antiterrorista, suele ser torturado, pasa a la prisión y ya el momento en que ingresa en la prisión con ese, digamos, título, nosotros los antifascistas le consideramos preso político y las instituciones penitenciarias y las prisiones lo consideran un preso sometido ya a unos regímenes especiales, especialmente también represivos, con restricciones pues de todas las comunicaciones, la correspondencia siempre intervenida, las comunicaciones orales muchas veces, incluso a veces son suprimidas, suele estar muchos años en celdas de aislamiento, se le suprimen casi todos los derechos, que no son muchos, que tiene un preso social en la prisión, y esa es el marchante de lo que es un preso político visto desde fuera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El preso político siempre que ha entrado en la cárcel por una lucha, por una militancia, lo hace por un objetivo colectivo, por un objetivo de un bien común.
Es decir, puede ser a corto, a medio o a largo plazo, pero siempre dentro de lo que es un proceso reivindicativo o un proceso revolucionario, y nunca es por su propio interés ni para su propio beneficio, lo que ha hecho que el Estado considera ilegal, que no ilegítimo, todo lo contrario, es muy legítimo. Y el preso social, la diferencia es que su entrada en la prisión y su anterior detención es por haber realizado una actividad que el Estado considera ilegal y que no le gusta porque realmente va contra sus intereses, pero siempre es en interés o beneficio propio. Nunca el preso social no piensa, de por sí no tiene por qué hacerlo así, el interés colectivo. Es siempre en beneficio propio, o incluso a veces no es ni por su propio beneficio, es porque las circunstancias le acarrean a unas situaciones en las que termina encarcelado. Pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y luego posteriormente la vida en la prisión se ve muy bien también. Sí. ¿Puedes desarrollar eso un poco Justo, también? porque un poco la siguiente pregunta que queríamos hacerte era un poco por ahí, si ahora con la definición de preso político, que nos dijeras si hay presos políticos en España, que parece una pregunta, una respuesta muy obvia según qué entornos, pero luego la realidad es que en muchos otros no se tiene tan claro y no se sabe, y que por supuesto nos contabas un poco cómo es esa vida que tiene el preso político en prisión y las circunstancias en las que se encuentran. Bueno, por supuesto que hay presos políticos en España, y además es que no ha dejado de haberlos desde 1939. Entonces, ha habido periodos en los que ha habido más, depende de cómo la represión se cerniera sobre las organizaciones incluso y los entornos, y ahora efectivamente existen unos presos políticos que además están especialmente reprimidos. Han pasado o hemos pasado por épocas que lo que se pretendía era el exterminio puro y duro, y ahora se mantienen en las prisiones desde hace muchos años, porque la mayoría han entrado ya hace bastante tiempo, y siguen sometidos a las mismas restricciones que nos aplicaban al principio, pero claro, con el paso de los años, las edades, las enfermedades, les han convertido en unos rehenes de muy difícil salida cuando el Estado decida que tienen que salir porque han cumplido toda la condena. Es muy difícil que vayan a salir de la cárcel, desde luego sanos, y algunos ni siquiera van a salir, pero sí que los hay, y siguen manteniendo sobre todo la actitud de resistencia, que eso es lo importante. Y más o menos para que la gente se pueda hacer una idea de cuántos presos políticos podemos hablar que hay en el Estado español, porque se habla mucho, o cuando se habla de esto, el único, bueno, quizás el colectivo de presos que ha sido durante mucho tiempo más conocido es el de los presos políticos vascos, que hace poco miré y se cuentan que todavía quedan unos 180, 190, si no recuerdo mal, presos políticos vascos, pero hay más. Claro, hay los presos políticos vascos. Bueno, ahora hay presos políticos vascos que nosotros, los antifascistas, les seguimos considerando presos políticos porque su actitud de resistencia es de preso político, y hay otros presos que ellos mismos se autodenominan así, o su colectivo les autodenomina presos solo, ha quitado el título de político, presos vascos, perdona, sí. Pero bueno, en conjunto están los presos políticos vascos que siguen resistiendo en las cárceles, están presos anarquistas, están presos independentistas galegos, y están los presos antifascistas y los presos del PCR y de los Grampo. ¿Por qué crees, o sea, esto no lo teníamos apuntado, pero me parece interesante que hay un colectivo muy grande de presos, acabas de decir, que eran denominados, ellos mismos se consideraban presos políticos, y han decidido dejar han dicho, no, yo no soy un preso político. ¿Por qué crees que han hecho esto y qué crees de aquello, y si es una buena decisión o mala, o supongo que... Eso daría para una charla completa de horas, y sobre todo porque además ha sido un proceso muy largo de años lo que ha llevado a esa situación, entonces no se puede resumir. Pero en realidad la diferencia es que dentro de un colectivo, como podía ser como era el colectivo de los presos políticos vascos, que estaban todos identificados con unos puntos de resistencia
con unas reivindicaciones propias dentro de lo que es el MLNV, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En el momento en que este movimiento, la dirección, concluyó en que la lucha armada, que era su principal potencial, no era ya viable, y se empezó a hacer un proceso de liquidación y de rendición, tanto en la cárcel como en la calle. Entonces, claro, en la calle sobre todo, y los presos se vieron abocados o bien a seguir con ese colectivo y con esas organizaciones que en Euskal Herria habían decidido ya dejar la lucha, o bien se convertían en disidentes, les echaban o se salían del colectivo de presos políticos vascos y tenían que llevar la resistencia por su cuenta. Algo que desde el punto de vista de fuera lo comprenderéis, pero desde los que hemos estado en la cárcel es durísimo. O sea, porque el preso político siempre se mantiene con una identidad que le lleva a consumir hasta su vida por ello, y de repente se encontraban solos, se encontraban vulnerables, y tienen mucho mérito los presos políticos vascos que siguen ahí, a pesar de que incluso los colectivos y las asociaciones que en la calle han decidido que se rinden, les presionan para que lo hagan también. O sea que un buen ejemplo de cómo es la resistencia hasta las peores condiciones, que es que tu movimiento te abandone, digamos. Llega ahora una de las preguntas más importantes, que está ligada con lo que hemos empezado, con el tema de qué es un preso político, porque creemos que la mayoría de las personas las personas que no están ya muy, digamos, concienciadas con el tema, que no están ya muy politizadas, cuando llegan de preso político se pueden imaginar pues a alguien que está preso pues imagínate Pablo Hasél, por ejemplo. Yo creo que Pablo Hasél es una figura que muchísimas personas entienden que es un preso político porque está preso por cantar. Incluso los líderes independentistas catalanes, es verdad que yo creo que era también una figura más fácil de entender como preso político, aunque mucha gente sintiera antipatía por ellos o lo que fuera, pero es gente que está presa por haber montado un referéndum. O la memoria de los presos franquistas que por cualquier tontería iban a la cárcel. Creo que como que la imagen que está extendida y que además es de lo que el presidente del Estado se empeña tanto en inculcar es, no, los presos políticos son los presos que están en la cárcel solamente por tener unas ideas u otras, y eso por supuesto aquí en el Estado español no estaría pasando. Aquí nadie va a la cárcel por sus ideas, según ellos. Eso solo pasa en países como, según ellos, pues Venezuela, Cuba o cosas así. Sin embargo, nosotros estamos reivindicando como presos políticos, y ya lo hemos dicho varias veces, pues has hablado de tu propia militancia, de organizaciones guerrilleras como los Grapo, hemos hablado de ETA. Entonces viene, yo creo que una cosa que es bastante importante que sepamos explicar bien, que es por qué alguien sigue siendo un preso político aunque haya empleado la lucha armada, porque yo creo que mucha gente a lo mejor estará escuchando, porque nos escucha muchísima gente, y pensará, no hombre, no, pero este que si has puesto una bomba no eres un preso político, es que cómo no vas a ir a la cárcel si has puesto una bomba o has pegado 2 tiros. Como que mucha gente creo que no lo ve así, y como que hay que explicarlo bastante bien. Claro. Y además es que ha sido una labor de muchos años de los medios de comunicación del Estado, y no solamente en el Estado español, sino en todo el mundo, para convertir lo que es la lucha consecuente, sea del tipo que sea, en algo perverso. Y entonces un preso político, como suele suceder por ejemplo con Amnistía Internacional, tiene que ser solo un preso de conciencia. Pero claro, la conciencia te lleva a utilizar métodos de lucha muy diversos, esa conciencia de la que hablan. Entonces los presos políticos, la actividad que han llevado en la calle, si son coherentes, en cada momento, en cada situación, en cada país, se ven necesitados de llevar a cabo unos métodos de lucha. Entonces, tú puedes ser un militante que llevas una lucha sindical,
una lucha cultural, como puede hacer Pablo Hasél, una lucha simplemente organizativa, que no es tan simple, es muy difícil, pero también está un método de lucha como otro, cualquiera diríamos, que es el método de lucha armada. ¿Por qué? Porque el Estado está armado hasta los dientes. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Luego, para luchar contra él, hay que también oponerle la violencia. Guste o no guste, sea bonito o sea feo, pero en realidad la manera, por supuesto, de derrocarle, seguro, pero incluso de combatirle y de responder en muchas ocasiones a sus desmanes, es con la violencia. Y eso se ha hecho a lo largo de la historia. La violencia es la partera de la historia, si no, no estaríamos aquí. Y la violencia la tenemos que ejercer los oprimidos cuando no nos queda otro remedio. ¿Y eso quiere decir que no eres un preso político si te detienen por haber ejercido la violencia? Eres un preso político como todos los demás, porque tú lo has hecho por tus principios, por tu conciencia, por una línea política. ¿Y por qué no dejan a veces más? Más remedios, sí, yo creo que... Y porque no tienes más opciones en ese momento. O sea, es que está tan adulterada, bueno, todo, pero la palabra violencia, por eso digo, pero es que, ¿qué no es violencia? O sea, un desahucio no es violencia, la tortura no es violencia. Esto por hablar de lo que vemos todo el mundo, hasta los que no entienden lo que es aquí la lucha armada, lo que vemos todo el mundo todos los días, la pobreza, la miseria, los despidos, eso es violencia. ¿Qué pasa? Que no te ponen una pistola en la cabeza, pero realmente te están abocando a pasar hambre, al suicidio y a un montón de cosas. O las mujeres, las violaciones, todo eso es violencia, y todo eso está en un estado realmente podrido. Entonces, el Estado tiene el monopolio de la violencia y nosotros, los pueblos, no podemos oponer violencia. Para responder, para defendernos, sí que podemos, es legítimo. Y entonces un preso político que entra en la cárcel con acciones armadas, lo es igual. Y lo reivindica igual, guste o no guste. Aquí nos gusta. Sí, no hay ningún problema con eso. Sí, yo creo que teníamos otra pregunta preparada, que era por qué tenían legitimidad para emplear estos métodos, y yo creo que la has contestado más o menos, o sea... Es un método de lucha tan legítimo como cualquier otro. Sobre todo cuando... Bueno. Pero claro, mucha gente pensaba, no, pero hombre, pero es que si te presentas a las elecciones o... Puedes conseguir algo. Claro, por supuesto, claro. Es que, de todas maneras, estamos hablando, ya que hablamos efectivamente de este país, es que esto es un Estado fascista, que no lo olvidemos. O sea, que es que aquí la democracia no ha llegado nunca. Entonces, cuando tú tienes unos métodos de lucha democráticos, es genial. O sea, eso tú coges, tienes una lucha sindical que la puedes llevar hasta el final, que no te detienen, que no te inflan a hostias, que no te torturan, que no te meten en la cárcel incluso por la lucha sindical. Cuando tú tienes eso, el apoyo incluso a otros represaliados y lo puedes llevar a cabo. Entonces, si tú no tienes que ejercer la violencia, no la ejerces, claro que no, si es que nadie quiere ejercerla. Pero el momento en que no te queda otra, que el único lenguaje que puede entender el Estado, que al final es el enemigo del pueblo oprimido, es la violencia, tienes que ejercerla. Porque si tú vas a las elecciones y echas tu papeleta y resulta que mañana todo lo que te han dicho, cuando lo decían, que ahora ya ni eso, que iban a cumplir, no lo cumplen, tú sigues sin sanidad, tú sigues sin vivienda, tú sigues sin trabajo, tú sigues, la inmigración sigue las condiciones en las que está, entonces dices, bueno, ¿qué hago? ¿Espero 5 años a meter otra vez la papeleta? A ver si el próximo... O a ver si hay suerte, es como la lotería, ¿no? Vamos a jugar. Claro. Entonces, claro, si tú empiezas a tomar conciencia, empiezas a organizarte en el colectivo que sea, cada vez vas viendo más las pocas posibilidades que tienes de lucha legal, que no legítima, y siempre hay un momento en el que a lo mejor hay que emplear la violencia. Igual que se emplean las manis, las manifestaciones, para ellos son, para los policías son como que somos los violentos los que nos manifestamos y estamos a la calle andando. Bueno, pues o si llevas una bandera es que llevas un palo para pegar, o sea, es que realmente están ellos mismos incitándote a que seas violento. Entonces, en el momento en que dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Nos vais a hacer caso si somos violentos? Pues venga, nos estés abocando a ello. Claro, todo eso al final como que parte de la contracara, que es como una falta total
¿no? Lo que más o menos subyace de derechos y libertades. Claro. Que nos dicen que hay libertad para todo, pero pues hemos visto, si quieres denunciar ciertas cosas, como Pablo Hasél cantando, te vas a la cárcel. Si quieres... Para un desahucio te puedes comer cárcel, si quieres, sí, cualquier cosa. O si te quieres organizar... No, hemos hablado antes de los catalanes, han querido montar unas elecciones... Y no les han dejado, sí, les han hinchado palos. Además, eso ha sido muy curioso, porque nosotros los más viejos llevamos 50 años, bueno, desde que tenemos uso de razón, no sé cuándo fue, oyendo que las vías pacíficas teníamos que utilizarlas, sobre todo en los movimientos nacionales, que el momento en que hubiera la violencia se dejara a un lado, se podían hacer referéndums, se podían hacer elecciones. Es que se les ha llenado la boca durante años y años y años. Y cuando llega el momento que se dice, bueno, pues en Cataluña vamos a hacer un referéndum. No, eso es ilegal. Pero no solamente es ilegal y se les prohíbe, sino que se les reprime, se les encarcela y se les condena por ello. O sea, ¿eso es una democracia? O sea, que tú quieras hacer un referéndum, que es lo más democrático que hay, eso es lo que te aboca a la represión que todavía está coleando y lo que te rondaré, Morena. Bueno, entonces tenemos que volver al punto de partida. Es que en España no hay democracia. Es que en España se conculcan los derechos y las libertades. Entonces, ese es el problema. ¿Cuándo ha habido aquí derechos y libertades? Aquí empezó a parecer que iba a haberlos nada más y nada menos que en el año 1936, cuando el Frente Popular ganó las elecciones y los que en aquel momento eran luchadores lo tenían claro, pretendían que pudiéramos crear una democracia, una república popular y democrática. Entonces el fascismo se levantó de un golpe de Estado, masacró, al final venció por las armas y por la ayuda internacional, y volvimos a la represión más negra, y desde entonces aquí no ha habido derechos y libertades como tales. Se han conquistado muchas cosas a base de luchas, se han conquistado hasta la amnistía, se han conquistado derechos laborales, se han conquistado derechos de las mujeres, siempre con mucha lucha, pero la mayoría de las veces hemos ido volviendo atrás. Y entonces ahora las leyes de huelga, todo lo que hay se está perdiendo. ¿Y eso qué es? Pues que no tenemos ni derechos ni libertades, nada más que sobre el papel, formalmente. Yo creo que ha quedado bastante claro. Sí, siguiendo la tónica del podcast, pero cambiando un poco así de tema, hay una cuestión bastante importante y que muchas veces es un argumento que utiliza la gente que no está tan concienciada o que no quiere jugársela tanto para criminalizar a los que sí que están comprometidos y sí que quieren elevar la conciencia pues un paso más allá. Y es el argumento de que la gente detenida, la gente en prisión, no es útil, es más útil en la calle. Entonces te queríamos preguntar cuál es el papel del preso político en prisión y bueno, en qué se basa, para qué sirve. Claro. ¿Cómo se lucha desde la cárcel? Claro, además es un argumento que nosotros mismos lo hemos vivido estando dentro de la cárcel y estando fuera, que nos lo dice gente de muy buena voluntad y honesta. O sea, el decir, joder, ¿por qué no salís a la calle? O cuando empezaron con el arrepentimiento, tú dices que te arrepientes, bueno, eso ya te lo decían así un poco más simplista, ¿no? Y luego sales a la calle y sigues luchando. Pero claro, nosotros no nos enfadamos con esas personas cuando lo dicen una vez, después ya no, porque realmente lo que no entienden es que si tú tienes unos principios, si tú tienes una coherencia, tú nunca vas a renunciar a ella. Entonces, si tú has entrado en la cárcel como preso político y tienes unos principios políticos, realmente sabes que vas a ser útil en la cárcel. Y precisamente, ¿por qué vas a ser útil? Porque vas a ser, por ejemplo, un ejemplo de resistencia. Eres útil en el sentido de que la gente que te mira desde la calle, la gente del movimiento, los compañeros, incluso gente menos concienciada que te va conociendo y desde otros países, de otros pueblos, ven que hay unas personas que han entrado en la prisión, que pasan muchas penalidades, que llevan muchos años y que siguen ejerciendo una resistencia, que demuestra que se puede resistir. Entonces se puede resistir fuera y dentro. Pero los de dentro estamos diciendo, ¿no ves cómo se puede? Porque estamos en las peores condiciones y lo hacemos. Entonces, ya para eso sirve el preso político. Y sirve, además, para seguir, digamos, como una línea y un banderín de enganche para realmente todo el movimiento que va surgiendo después.
Entonces, el preso político, la palabra utilidad no me gusta nada, pero es cierto, o sea, el preso político, el momento en que está en la cárcel, cumple una función muy importante y, de hecho, para el Estado es un rehén que le da muchísimo por saco. Entonces, eso es señal de que los presos políticos realmente al Estado le están haciendo mucho daño con su lucha dentro de las prisiones. Y de hecho luego está acompañado también como desde el otro lado que el argumento es falso, ¿no? El argumento de, pues sales a la calle y sigues luchando. Claro. Es mentira, si sales de esa manera no puedes seguir luchando. Pero es que efectivamente, es que luego eso es lo que, a ver cómo lo podría explicar, es que es un proceso, o sea, lo que todos tenemos un poquito de conciencia y hemos ido adquiriendo, tú te vas dando cuenta de que a cada momento, a cada paso que das, que la represión está ahí, hay algo que por aquí te dice, cuidado, déjalo, cuidado, el miedo, el decir, bueno, es que si tiro más para adelante me voy a meter en más berenjenales, voy a perder pues, el trabajo, voy a perder a lo mejor la vida que estoy llevando. Bueno, pues todo eso es la conciencia, en realidad, y eso lo tenemos todos, lo que pasa es que unos la tienen un poco aletargadilla. Entonces, si tú estás en la cárcel y realmente empiezas a desbarrar y a decir, pues mira, pues a lo mejor es que el enemigo no es tan malo. Pues a lo mejor resulta que si yo salgo, o como te vienen muchas veces amigos con la mejor intención o familiares, es que mira, ya llevan mucho tiempo y es que no se mueve nadie y entonces hay que hacer. No, eso no es verdad. Son fantasmas. En realidad, la situación de dentro y de fuera no cambia. Y tu conciencia tampoco cambia, porque la necesidad de los objetivos por los que tú has luchado siguen ahí. Entonces, si tú cambias y tú dices, mira, que yo no puedo más, que yo de aquí me borro, que yo ya no quiero seguir con esta lucha, bien, es una cuestión individual, pero no dejas de ser un arrepentido y si ya encima empiezas a delatar a tus compañeros, te conviertes en un traidor. Pero si tú eres una persona normal que sigues tu trayectoria política también en la cárcel y estudias y escribes y hablas y te preocupas por todo y sigues sabiendo que tú ahí eres un rehén del Estado, que estás siendo un ejemplo, tú no tienes ningún problema de conciencia. Lo demás es que nadie va a salir derrumbado de la cárcel y se va a poner a luchar en la calle, es que es absurdo. Eso es justo como la clave para contrarrestar ese mensaje típico de pues te arrepientes, que al final es mentira, tú le estás mintiendo al Estado, que qué más da, y luego es mentira al final, porque si tú, por ejemplo, sales bajo ciertas premisas, que al final lo que te hace el Estado es firmar, digamos, prometer que te vas a portar bien, por así decirlo, es que es mentira que luego puedas luchar, porque te tienen cogido por las pelotas, pues dicho mal y pronto, en plan, es que a la mínima que vas a hacer cualquier cosa te dicen, venga, vuelves para adentro, y ya saben además que te doblegas. Nosotros en eso insistimos muchísimo, desde luego no juzgamos a nadie que esté ahí dentro, que esté sufriendo lo que se sufre ahí y que llegue a un punto que diga, mira, este es mi límite, yo, pues como lo que dices tú, yo lo dejo aquí, me voy a casa, pues chapó, bueno, no chapó, pero pues sí, vale, ningún problema, bueno. Pero te vuelves a casa. Lo que no es coherente es que salgas de aquella manera y que luego encima aprendas a ir pontificando, ¿no? Claro, es que eso además es imposible. O sea, o eres un charlatán y tienes alrededor a gente que se lo quiere creer. Cuando uno sale de la cárcel en esas condiciones, sale hecho polvo. Y lo peor es que suelen luego precisamente echar mierda sobre quienes sí que... Efectivamente, claro. Es que ya empiezas a utilizar los métodos que utiliza el enemigo. O sea, ya empiezas a echar mierda sobre tus compañeros, sobre tus organizaciones, empiezas realmente a hacer la labor que el enemigo te pide, que muchas veces no hace falta ni que te lo diga, pero tú sabes que te lo pide. Un ejemplo, cuando nos detienen, estás en la tortura, o entre sesión y sesión de tortura, y te vienen siempre diciendo de alguna manera, oye, que si quieres, si esto se para... Y aparte de que puedas empezar a soltar todo lo que sabes y darnos información, nosotros, es que en los tiempos en que a nosotros nos detenían, te damos papeles falsos, te mandamos a donde quieras, o sea, tú desde este momento ya te están invitando a traicionar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque realmente lo que saben que para ellos eso es una victoria. Si tú aguantas los palos como sea, no les das información y pasas a la cárcel sabiendo lo que te espera dentro, para ellos ¿qué es? Una derrota. Cada detenido de una organización o de un colectivo que
sale indemne, como comentabais antes de estos chavales que no han cedido a las presiones, eso para nosotros, para el movimiento en sí, es una victoria, porque se demuestra que se puede, que si se es coherente se puede. Claro, necesitas apoyo y mucho más que hubiera, pero para el enemigo es una derrota y eso te carga a ti también de fuerza, quieras que no. Y en la cárcel le damos la vuelta, es al revés, o sea, tú estás en la cárcel día a día, hora a hora, minuto a minuto y te están viendo los carceleros y te están analizando, por muy zopencos que sean muchos, y se van dando cuenta de la actitud que tienes y pueden ver llegado el momento en que flaqueas o incluso pueden buscar ese momento. Muchas veces hemos visto cuando te van a comunicar la muerte de un familiar, cuando te van a hablar de algo que saben que te va a doler muchísimo. Las relaciones sentimentales y de pareja juegan también mucho, entonces en ese momento van a ver si pueden meter el cuchillo porque te encuentran blandito. Entonces eso, si realmente el enemigo sabe todo eso y lo utiliza, porque es. Entonces, volvemos otra vez a lo de antes. ¿Cómo vas a ser tan listo tú que dices, no, yo digo que firmo lo que haga falta, que tal? Eso es falso, eso es mentira. Eso no puede existir nunca. En un sistema tan represor como este, claro. En este sentido, lo que decía, en el último episodio entrevistamos a Víctor, sí, que es militante ecologista radical, había estado en Futuro Vegetal y en acciones sí, así de estas... Las gordas que sí, les detuvieron y tal. Y en ese sentido hicieron un par de cosas muy interesantes porque ellos llevan una postura, ellos les han caído también organización terrorista, organización criminal... Y tienen los juicios pendientes y un montón de pasta en multas y tal. Y ellos como que llevan, él y sus compañeros llevan una línea de resistencia de no vamos a pagar ni un euro de multas, el día del juicio no pretendemos ni ir y él, por ejemplo, en este sentido decía algo como muy coherente con todo esto, decía, nosotros no podemos pedirle a cualquiera que resista, decía algo así como no podemos pedirle a un chaval de 20 años que no pague las multas. Pero coño, por lo menos que no criminaliza que se resiste. Efectivamente. Que no, decía, no hace falta que todos lo hagan, pero por lo menos que todos lo apoyen. Y sobre todo además que se vea que hay alguien que es capaz de hacerlo. Claro. Que es que parece que a veces somos incapaces. No es que nos tienen rodeados, nos tienen vencidos, no. Claro, tú puedes hacerlo. Además, eres un ejemplo que sí, que a lo mejor no sale bien en el sentido de que no sales libre, de qué tal, pero realmente es que la resistencia hay que ejercerla. Es que los pueblos llevamos siglos y siglos ejerciendo la resistencia y nos han machacado, pero es que hay que ejercerla porque es que es la única manera de salir adelante. De salir adelante, ya te digo, con unas condiciones de vida semidignas. Luego ya si quieres hacer la revolución, ¿para qué más, no? Entonces, tú le tienes que, nunca le vas a obligar a nadie ni le vas a decir a la gente que se te acerca que haga heroicidades, pero que realmente, en la medida de su nivel de compromiso, haga lo que vea que va a poder asumir, desde luego que sí. Y si tú asumes no pagar una multa, y si tú asumes entrar en la cárcel un tiempo, y si tú asumes que te van a pegar de palos, pues eso es lo que hay. Si es que es lo que hay cuando se pone uno a luchar. Decía justo eso también, suena algo parecido, como no es que queramos entrar en la cárcel, pero lo asumimos y sabemos que es una cosa que puede pasar. Además, a mí me parece muy loable lo que hacen estos chavales, porque son chavales muy jóvenes. Yo ahora digo, bueno, es que esta vieja ya, ¿qué va a decir con lo que ha pasado? ¿No? Pero que es verdad que a mí me parece que hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Sí. Porque realmente están tomando una actitud que ya era hora que la tomara gente del movimiento, porque es que se estaba... Que yo no, lo mismo te digo, o sea, si vale, yo entiendo que tengas que pagar las multas, que no quieras que te echen del curro, va, si entendemos todo, pero realmente nos tenemos que pedir a nosotros mismos un poco más. Entonces, si tú realmente quieres llevar una actividad o una lucha que valga para algo, tienes que empezar a hacer cosas que te fastidian. No queremos entrar en la cárcel, no queremos ser represaliados, no queremos que nos despidan, no queremos que nos pongan en listas negras, pero es lo que hay. Y no es que somos mártires por asumir eso. Es lo que hay, eso locos. Es decir, ahora vamos abocados, no, aquí mártires no somos. De hecho, ellos lo tienen tan claro que ya no es su actitud ante el juicio, las multas, es que volvieron a repetir la acción por las que fueron a buscarle a su casa y tenían intención de seguir haciéndolo. Y todos sabemos lo jodido que es o que tiene que ser que estés sabiendo que van a venir a tu casa a por ti. Y no cualquiera, la verdad antiterrorista. Eso es que eso se hizo muy pronto, pero el que lo pasa... Te íbamos a preguntar por qué es importante resistir y no arrepentirse, pero lo he explicado muy bien. Pero sí que quería hacer un poco de hincapié en este sentido en el tema de los presos políticos enfermos, es decir, que es como todavía más grave, es gente que también, pues si quieres hablar un poquillo de su situación o de algún caso importante, es gente que realmente está siendo chantajeada con su propia vida, que están en situaciones de salud muy precarias y a los que el Estado les va a dejar morir en prisión precisamente por no arrepentirse, y aún así ellos se mantienen... Claro.
Es que ahora es un problema muy, muy grave, porque muchos de los presos políticos llevan muchos años en prisión y, lógicamente, la represión ha hecho mella en sus cuerpos y muchos están enfermos y están viejos. Y igual que en la calle enfermamos, en la cárcel tenemos muchas más posibilidades de enfermar y además tenemos muy pocas posibilidades de cuidarnos, o ninguna. Entonces, los ejemplos actuales yo creo que hablan por sí solos. Tenemos una compañera, María José Baños, que es presa de los Grapo, que tenía que estar en libertad. O sea, bueno, una cosa es eso, la legalidad dice que todos los presos enfermos que se sabe que no tienen cura o que no tienen remedio pueden salir a la calle. Hay artículos que les cambian el número cada X tiempo, pero siempre es la misma forma, pero el fondo nunca se cumple. En el caso de los presos políticos no se cumple nunca. No sales por enfermedad a la calle, al revés. Lo que se pretende es que tú, cuando estés enfermo, te arrepientas, y si no, pues te mueres en prisión. ¿Qué pasa? Que ahora el paso de los años nos ha abocado a que la mayoría de los presos que quedan dentro están enfermos, lógicamente. Esta mujer, María José, ya estaba enferma hace muchos años, tiene el hígado hecho polvo, tiene VIH, tiene problemas vasculares y el proceso siempre es el mismo, ¿no? Hay temporadas que a lo mejor te dan la medicación, juegan también con eso, todos son herramientas, todos son armas. Otras veces no te la dan, unas veces te sacan al hospital, otras veces no te sacan, unas veces te dan, por ejemplo, esta mujer, nosotros hacemos un esfuerzo, los familiares y los amigos, porque la comida de la prisión no tiene los nutrientes necesarios para una persona sana, cuanto menos para una persona enferma, pues ahí tienen que comprarse comida, nutrientes por el mandadero. Bueno, pues eso hasta te lo imposibilitan, o sea, te hacen todo lo posible por asfixiarte en ese sentido de decir, estoy enfermo, y estos canallas lo que están diciendo es que estás muy malito y te vas a morir si sigues así. Y queda esta ventanita que se ve aquí que dice, ya sabes, si quieres pasas por aquí y sales. Y entonces, como yo, o sea, en este caso ella y todos los que vamos a mencionar resisten, pues siguen ahí, y cada vez peor. ¿Y eso cómo se considera? ¿Cómo se consigue es que salgan? Luchando, los de la calle, los que estamos aquí, denunciándolo como estoy haciendo yo ahora, como estáis haciendo vosotros, y en la medida de lo que se pueda sacarlos, porque no tiene ninguna intención el Estado de sacarlos por las buenas. Y claro, el tiempo corre en su contra y en nuestra contra, ese es el problema. Luego, por ejemplo, otra compañera que le diagnosticaron un cáncer de mama en prisión. Cuando la operaron vieron que tenía unos ganglios afectados, luego podía tener una metástasis, lo cual le llevó a que le dieran quimioterapia. Bueno, yo eso lo puedo explicar desde la cárcel y desde la calle, porque lo he pasado yo también, una parte la pasé en la cárcel y otra en la calle, entonces lo vives con ella. O sea, el estar sometido a quimioterapia en la prisión es que te saquen cada día que te tengan que sacar, o a lo mejor un día no te sacan, vas en un furgón con los policías, te llevan a un hospital, esperas tu turno, todo eso siempre vigilado, te ponen durante horas la medicación de la quimio, que ya sabéis que efectivamente está diseñada para matar las células cancerígenas, pero al final se carga casi todas las células que tienes, las buenas también, y te deja hecho una mierda. Y entonces son sesiones tras sesiones, cada vez más cansado, cada vez más hecho polvo. Cuando vuelves a la prisión, pues claro, tú tienes náuseas, no tienes hambre, no tienes nada, y estás en una celda. Y no te cuida nadie. Y te llevan la misma comida que te llevan normalmente. O sea, es lo peor que te puede pasar en la prisión es estar muy enfermo, porque ahí realmente se ceban contigo, aunque sea con la indiferencia, no hace falta más. Claro. Luego está sometido a los carceleros y luego está los equipos sanitarios de las prisiones. Podrían ser profesionales, en un principio a lo mejor cuando entran en una prisión son profesionales, pero si viendo el panorama y viendo todas las perrerías que tienen que hacer, no se van de prisiones, se convierten en carceleros de bata blanca. Entonces esos mismos carceleros de bata blanca
es los que te tienen también en sus manos cuando estás enfermo. Bueno, pues esta compañera Mónica pasó por la quimio, luego le han dado radioterapia, lo mismo, un montón de días, un día tras de otro, la radioterapia al hospital, vuelve del hospital, está hecho una pena, papá. Ahora le han puesto un tratamiento hormonal. En realidad, esos malos tratos, no es tortura en el sentido de que no es para sacarte información, pero es una vida torturante, eso es inhumano. O sea, esa persona no tenía que estar en la cárcel. Tiene además todas las papeletas para que lo hubieran sacado a la calle, pero ahí están. Luego tenemos, por ejemplo, a Manuel. Manuel tiene ya, no sé si tiene cerca de los 80, ¿no? A ver si le echo de más y se enfada. ¿Este año? Creo que sí. Sí, sí. Pues claro, ya por todo lo que lleva, pues tiene problemas, tiene una diabetes, tiene una hipertensión, tiene problemas cardiovasculares y tiene sobre todo, pues eso, que yo creo que en el fondo están deseando de que se ponga muy malito, para que se muera, que bueno, a lo mejor en el momento de que te vayas a morir te sacan, eso sí, La semana para que no te mueras en la cárcel, ¿no? Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, pero realmente lo que quieren abocarnos es a eso. Y claro, ahora mismo resulta que la lucha por los presos enfermos, resulta que yo creo que tiene que ponerse en un primer plano en cuanto a urgencia. O sea, por supuesto está la lucha por la amnistía y por la liberación de todos los presos políticos, pero la lucha por los presos enfermos en cuanto a urgencia tiene que considerarse un primer plano. Luego tenemos también un caso muy sangrante que, claro, yo muchas veces lo comento con mis compañeros que no lo habíamos pensado que íbamos a llegar a viejos en las cárceles. Bueno, ni siquiera que íbamos a llegar a viejos. y las enfermedades del deterioro cognitivo también se dan y se están dando mucho. Fíjate, en la calle todos los conocemos a alguien. Entonces ha empezado también a darnos a nosotros. Y claro, si realmente lo que te sostiene en la cárcel es que tengas la cabeza bien amueblada, si empiezas a tener deterioro cognitivo, si empiezas a tener fallos de memoria, si empiezas a tener lagunas, si empiezas a tener realmente la tensión a la que te someten cada día, que eso es lo que te va minando además el organismo toda tu vida, como le pasó a Carmen, que por eso murió de ELA. El ELA de Carmen, desde luego el origen que viene seguro que es de eso, ¿no? Pero bueno, volviendo al deterioro cognitivo, es muy jodido porque ahí sí la cárcel se puede cebar contigo o querer cebarse, porque para nosotros no se ha cebado, el decir, bueno, esta persona es que ya no está bien de la cabeza, porque muchas veces llega un momento, yo he trabajado con enfermos de Alzheimer y llega un momento que tú ya no sabes ni quién eres. Entonces puede abocar a este camarada a que llega un momento que no sepa quién es. Entonces, ahí está. O sea, eso no es un caso para sacarle a la calle ya. Pues ahí está. Lucio García Blanco, es que no he dicho el nombre, sí. Es que pienso tanto en él que claro, ya no digo ni el nombre, sí. No, pero es bastante fuerte que se saltan sus propias leyes, es decir... Efectivamente. Con tal de... Efectivamente. Entonces, ellos tienen su reglamento penitenciario, tienen su ley, ¿cómo se llama? La ley orgánica penitenciaria, bueno, unos tochos así que te los lees y viene todo. Todos los casos vienen y todos nos los podrían aplicar en beneficio, ni uno te aplican, ni uno. Entonces es muy grave la situación de los presos políticos enfermos. Bueno, Isabel, ya sabéis, ahora el 1 de abril se ha cumplido el aniversario de Isabel Aparicio. Pero para que no sepa. Para que no lo sepa. Sí, pues esta camarada entró en prisión con, como se dice ahora, muchas patologías. La primera barrabasada se le hicieron en Ávila, que tenía unos problemas ginecológicos, y lo operaron, y cuando se despertó vio que la habían vaciado entera, le habían quitado hasta los ovarios sin decirle nada. O sea, eso que se tiene que denunciar, que en los países latinoamericanos a veces lo han hecho o en África, que realmente lo que hacen es que te esterilizan. Sí. Bueno, pues lo hicieron sin contar con ella y sin que hiciera falta. O sea, Mendeles, en realidad fue en un hospital civil, que habían salido de Ávila, pero mira por dónde con ella sí lo pudieron hacer. Y a partir de ahí, bueno, siguió muy enferma y no le hacían ni puñetero caso, pues como suele pasar. Hasta que un día en el comedor estaba con las demás compañeras comiendo, vamos, con las otras presas, y cayó fulminada. Y ya está, eso es un asesinato. Desde luego. La siguiente pregunta que te queríamos hacer era, bueno, creo que ha quedado bastante importante como dejar claro y transmitir bien y que se entienda que toda esta gente a la que desde el telediario y desde los periódicos y desde las instituciones dicen que son terroristas, que no son terroristas.
aunque a mucha gente le sorprenda, y a mí me gusta pensar que mucha gente se está sorprendiendo, es como que esto esté llegando a mucha gente que no está tan acostumbrado o acostumbrada a escucharnos y que esté un poco flipando en plan, pero ¿cómo que presos políticos, los de ETA o el Grapo que han pegado tiros y tal? Pues si son unos terroristas, como que mucha gente lo está entendiendo. Y de hecho, la siguiente pregunta, creo que es un poquito, te queremos preguntar qué opinas acerca de que parece siempre que hay, o es más fácil solidarizarse con los presos políticos, digamos, lejanos o de otros países, que con los de aquí. Y quería traer además, está un poquito va de la mano con el tema también de la consideración de terroristas. Por ejemplo, ahora que está el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, hay un montón de sectores que están asumiendo que el pueblo palestino tiene el legítimo derecho a la lucha armada y que la resistencia palestina, Hamás, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, y etcétera, que no son efectivamente unos terroristas como dice la Unión Europea o el gobierno o Estados Unidos, etcétera, sino que son pues legítimos luchadores por sus derechos. Creemos que eso es positivo en tanto en cuanto puede favorecer también, como hemos hablado al principio, que la gente entienda que también esas personas que se han visto empujadas a ejercer la lucha armada aquí tampoco son terroristas, sino que tienen también la legitimidad de la que habíamos hablado antes. Y pasa un poco con los presos políticos. Es muy habitual que cuando llega esta fecha, el 17 de abril, hay un montón de actos o de charlas, etcétera, hablando de, pues por ejemplo, que no queremos hacer de menos a nadie, por supuesto, pero se me viene a la cabeza Yosef Abdallah, o los presos políticos palestinos sin ir más lejos, o los de aquí o los de allá, pero nunca nadie habla de los de aquí. Hay un ejemplo recientemente, y que insisto en que no hay que hacer una competición entre quién está peor, o que no es una cuestión de venir a hablar de mi libro ni nada por el estilo, pero hace muy pocos días salió la noticia de que había muerto Walid Daka, un preso político palestino de 62 años, que llevaba 38 años preso y que tenía cáncer. Ha tenido mucha repercusión, mucha gente se ha hecho eco de ello, lo ha denunciado como la aberración que es, e insisto en que no es una cuestión de venir a competir, pero llama la atención que de este caso, que pasa a miles de kilómetros, todo el mundo se entera, todo el mundo lo denuncia, y tú ahora mismo acabas de contar una serie de casos que son idénticos y que están aquí, y sin embargo nadie hace nada. Un poquito, ¿qué opinas o por qué se da esa dualidad entre la gente se solidariza más fácilmente con lo que está lejos que con los presos políticos de aquí? Bueno, en principio es cierto lo que acabas de decir, y incluso en los momentos en que había unas luchas incluso revolucionarias en muchos países, lo que aquí nosotros hemos llamado el progrerío se solidarizaba con las luchas, no solamente con los presos, con las luchas de esos países, y no daba un palo al agua en la lucha que llevábamos aquí, pues hasta desde los antifranquistas, toda la transición, incluso nos tachaban de terroristas a los que habíamos sido sus compañeros hasta entonces. Y es cierto, o sea, hay una relación que es eso, directamente proporcional con la distancia. Es decir, cuanto más lejos esté el problema con el que yo aparentemente me solidarizo, menos perjuicios voy a tener yo. O sea, es que el miedo está por encima de muchas cosas, aunque no lo reconozcamos. Si hay un miedo personal que luego se convierte en un miedo colectivo, en un miedo social, nadie lo vamos a reconocer, pero eso está siempre dentro. Entonces, nos solidarizamos con lo que pasa en el culo del mundo, porque a nosotros no nos van a llevar aquí en la cárcel en España, por eso, de momento. Entonces, eso es verdad. Pero luego también hay otra cosa que yo le estaba dando vueltas cuando el 7 de octubre surgió lo de la resistencia en Palestina, y abocado a donde vaya y a donde va a llegar, porque es que no hay otra opción para ellos más que esa, que me pareció bueno que saliendo a la calle en las manifestaciones se empezara a hablar, después de muchísimos años que no se hablaba ya no desde la resistencia armada en este país, sino en ningún sitio empezaban por lo menos a gritarse como algo ya legítimo: viva la lucha armada de la resistencia palestina. Bueno, eso es positivo, siempre será positivo. Es cierto que eso se ha magnificado, por desgracia para los palestinos, en el sentido de que igual estaban abocados a eso, pero no lo están pasando lo peor. Pero en realidad, ¿qué pasa? Que se ha convertido en una causa ahora muy asumible, porque es que el que no asuma eso ya es que le tienes que tachar de fascista. Entonces todo el mundo ahora que va de demócrata y que no es un fascista redomado, pues claro, apoya al pueblo palestino, de boquilla o más, pero lo apoya.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé que ha habido muertes de presos palestinos hace 5 años. ¿Qué pasaba con las muertes de nuestros camaradas? Que no se decía ni pío. Que tú te enterabas porque buscando en las redes o buscando un colectivo que conoces tal, ahora se ha publicitado o se ha dado se ha amplificado la noticia de la muerte de este compañero palestino por la situación en la que estamos. Si no, tampoco, no nos engañemos. Y seguramente que, bueno, este ha muerto, pero hay muchos más que han muerto en estos años y en estos meses y no nos hemos enterado. Entonces, están las dos cosas. O sea, por un lado, que es cierto, efectivamente, que eso ha pasado mucho, incluso a nosotros, el colectivo de los presos antifascistas, aquí en el Estado español nos ha pasado que el día del preso político, sea la fecha que fuere, porque se ha cambiado varias veces, veíamos que a veces se reivindicaba a los presos políticos vascos y nosotros no existíamos, o sea, hasta ese grado llegaba, y luego por supuesto los irlandeses y todavía quedaban en la Alemania, tal, nosotros no existíamos, o sea que eso se ha dado siempre, pero ¿por qué se da? ¿Por qué se da? Porque en el Estado español, y luego a nivel también internacional están todas la tela de araña, no interesa para nada, desde el Estado y desde sus adláteres, que al final están hasta en, bueno, no quiero mencionar organizaciones que ahora parece que apoyan al palestino, pero bueno, aquí se puede entendemos. Todo, en principio. Sí, pero es que no, ¿para qué? No, sí. ¿Para qué? Pero quiero decir que no ha interesado, o sea, que realmente, es que el decir que en España hay unos presos políticos, que en España se tortura, que en España los presos enfermos están en esta situación, ¿a qué te lleva a decir? Entonces, ¿qué es España? ¿Qué país es? Resulta que hay un tribunal de excepción, resulta que hay una policía que tortura y mata, resulta que hay, bueno, el caso de Pablo fue lo mejor que pudo pasar en cuanto a caja de resonancia, porque si no, o sea, el caso de Pablo podría haber pasado desapercibido, pero bueno, digamos que hubo ahí un momento muy bueno a nivel de revulsivo de la gente joven que estaba hasta las narices y que se sentían identificados con él y que se pudo mover todo muy bien, pero el caso de Pablo es un caso de una vulneración de la libertad de expresión brutal. ¿Y en qué países se da eso? En los países que no son democráticos. Entonces, ¿qué pasa? Que en este país, ¿cómo se van a morir los presos políticos enfermos si es que no hay? Si no hay ni presos políticos. Entonces, es todo una rueda. Y claro, efectivamente, yo me doy cuenta de que si estás hablando con gente, con chavales de otros movimientos, y les tienes que explicar todo esto y tienes que partir de -0, porque les tienes que explicar, bueno, hay gente que todavía te dice poca, pero te dice, pero es que hay presos políticos. Y empieza, bueno, sí, mira, vamos a verlo. Luego, es que estos presos políticos algunos llevan 30 años. Sí. Es que hay presos políticos que se están muriendo en las cárceles. Sí, entonces, tenemos que seguirlo explicando porque es que no lo va a explicar nadie por nosotros. Digamos que todo esto lo va a explicar siempre la gente más avanzada o más comprometida a nivel social y político, sin querer decir que esas personas se tengan que organizar, pero que nuestro coco realmente que adquiera más compromiso para denunciar estas cosas, porque sabemos que esto es muy grave, pero muy grave lo que estás diciendo de que España es un estado fascista, pero también estás diciendo, es muy grave que tú te estás identificando realmente con ese tipo de movimiento, que es lo que pasa, que es que la gente tiene mucho miedo a pensar que si reivindicas a los presos políticos te van a identificar con ellos, y fíjate tú lo que ha conllevado. O sea, si yo me identifico con un preso, pues o incluso con Pablo Hasél, o tal, entonces ya eres sospechoso. Y eso es lo que no quiere nadie, casi nadie. Entonces, muchas veces la ignorancia es un poco falsa. Y un poco también que, claro, cuando te das cuenta de esas cosas te tienes que implicar y ya pasa por... Es eso. Arriesgar más cosas, emplear más tiempo, y la gente, pues bueno, lo lleva regular eso. A mí hay dos cosas de las que acabas de decir que me parecen muy relevantes. Primero, que ese señalamiento que se da, en plan, si te identificas con los presos políticos, es que eres uno de ellos, por así, o te meten en el mismo saco, es algo, por supuesto, que hace el Estado y la policía y el CNI y demás, pero es algo que hace muchísima gente supuestamente politizada, que al final no son más que... Sí. No juegan más que otro rol que el de chivatos. Y luego hay otra cosa que quería rescatar que has dicho, porque me ha llamado la atención, ¿no? Como que hemos planteado el tema en el sentido de cómo a la gente le es más fácil solidarizarse con lo que está fuera y lejos. Sin embargo, tú has dicho que incluso
habéis notado a lo largo de los años cómo aquí dentro también, aquí cerca, era más fácil, o parecía más fácil, o era más común muestras de apoyo o de solidaridad con los presos políticos vascos que con vuestros compañeros, con el colectivo de presos políticos antifascistas, que entendemos que son el colectivo de presos de, como tú militas, de PCR y de los Grapo. Te quería preguntar por qué crees que pudiera darse esto, por qué crees si responde al tipo de organización, a lo que defienden, a lo que son. O... Claro. Hay unos objetivos. O sea, nosotros, los presos políticos antifascistas y comunistas que hemos estado, estamos y estaremos en las prisiones, somos internacionalistas. Estamos por una revolución y por un proceso de socialismo a nivel internacional. Otra cosa es que se tenga que hacer la revolución en cada país. Los movimientos independentistas o los movimientos de liberación nacional son eso. Realmente están por el independentismo o por la liberación de su país y crear un Estado. Eso, hay momentos en los que el capitalismo, digamos, el fascismo más o menos dominante en cada país, lo puede sobrellevar. Pero la causa de la clase obrera, la causa de la revolución, eso no lo puede ni siquiera tolerar ni que exista. Entonces, como existe, pues nos lo callamos y ya está. Y eso muchas veces, nosotros lo hemos discutido incluso con compañeros vascos, eso se tiene que tener en cuenta porque a veces la misma gente de estos movimientos cae en la trampa también. Y se creen que realmente el movimiento independentista es lo más importante, porque además está un poco en los genes de ese tipo de movimiento, pero no se dan cuenta la gente más honesta de que eso es flaco favor lo que se hace, porque el hecho de que, por ejemplo, se reivindicara hace unos años o se dijera que el Día del Preso Político se hablaba de los vascos, se hablaba de los palestinos, se hablaba de los irlandeses y casi todos los movimientos que eran de liberación nacional, y no se mencionara a los presos políticos antifascistas que había en España, en realidad eso lo que va es en detrimento también de esos movimientos, porque todos sabemos que realmente los movimientos nacionales hacen daño al Estado fascista, y a todos nos interesa que se le haga ese daño para debilitarlo, pero lo que tienen que ser conscientes de esos movimientos nacionales es que si no se hace una revolución, si no hay una lucha conjunta de todo el pueblo y sobre todo de la clase trabajadora, ellos tampoco van a liberarse. Pero es que eso ya se entra en muchas profundidades políticas. Lo que pasa, no por aquí, que por aquí seguramente que se va a entender, pero quiero decir que eso se queda ahí en una amalgama que no se sabe ni por qué no. Al final los presos políticos comunistas y antifascistas a veces no aparecemos en ningún lado. Pero es por eso, porque en el momento en que la cresta de la ola están los movimientos nacionales, entonces digamos que, aparte de que están, la verdad es que se lo han ganado a pulso, la repercusión que pueden haber tenido de solidaridad, ojo, o sea, eso, entonces, pues los que hemos tenido menos posibilidades de tener esa repercusión, y encima somos, aunque seamos muy poquicos, somos el verdadero peligro para los estados, pues aquí a callarse, esto no es tan. Y entonces, claro, todo el que apuesta por apoyar la solidaridad con los presos políticos antifascistas, sabe, en su foro interno, sabe que eso le puede traer consecuencias. Ahora, si somos muchos, las consecuencias van a ser menores y vamos a arrancar conquistas, o sea, que no es cuestión de echarse atrás, sino todo lo contrario. De hecho, hoy he venido pensando en plan, si grabamos todo bien sin acabar acusas de enaltecimiento ni... Está yendo muy bien. En la Audiencia Nacional. Sí. ¿Le das toda la última...? Sí, ya creo que nos queda la última pregunta, aunque yo creo que ha quedado bastante claro, y que te queríamos preguntar de por qué es importante luchar por la libertad de estos presos políticos y sobre todo por qué es importante luchar por la amnistía total, claro. Bueno, por la libertad... Siempre es bueno luchar, por la libertad de los presos políticos es todavía más importante luchar, porque en realidad los presos políticos son una consecuencia de la lucha. Entonces, si realmente poco va a avanzar el movimiento y pocas conquistas le vamos a arrancar al Estado si no arrancamos a los presos políticos de las cárceles.
porque realmente, aunque se diera ese caso, eso duraría 2 días y volverían a llenarse las cárceles. Eso a nivel, digamos, práctico. Pero luego hay una cuestión fundamental que, por ejemplo, la lucha por la liberación de todos los presos políticos, la lucha por la amnistía, es un punto fundamental que tiene que estar en todos los programas, digamos, de reivindicaciones populares que se acerquen un poco a arrancar conquistas reales al Estado. Porque la amnistía lo que supone es un retroceso para el Estado. La amnistía lo que supone es que se borra o se anula todas las condenas y todas las causas por las que se ha condenado a esos presos. Que eso significa que se dan por buenas. Es decir, la amnistía lo que va a hacer es decir, estos son unos luchadores. Estos no son unos terroristas, estos no eran malos, estos no iban en contra de sus pueblos, sino que realmente pertenecen a estos pueblos, han luchado legítimamente y están fuera. Y tenían razón. Y eso es un paso, eso es, tenían razón y es un paso para seguir luchando. Entonces la amnistía es fundamental. Y de nuevo, digamos, pensando en los principiantes, quizás, cuando hablamos de amnistía total, pero claro, llevamos después de décadas en los cuales estábamos nosotros solitos, un poquito agitando la bandera en el desierto, amnistía, amnistía, sin que nos hicieran demasiado caso, y este año no ha habido otra palabra en los telediarios, en los periódicos. Entonces, para quien no esté demasiado familiarizado con ello, ¿qué diferencia hay entre esta amnistía total que estamos reivindicando y la amnistía que van a aprobar o han aprobado ya en el Congreso y demás? Bueno, es que la amnistía de por sí, si igual también se adultera la palabra. O sea, vosotros sabéis que cuando se conquistó la amnistía por el movimiento popular aquí en España, en el 77-78 se consiguió, los que salieron amnistiados, sobre todo, además de revolucionarios, fueron los fascistas, se autoamnistiaron. O sea que la amnistía, ojo, la amnistía total es lo que nosotros, todo el movimiento que ahora hable de ella, es lo que propugna. La amnistía total es que salgan todos los presos de las cárceles por causas políticas. Y claro, por causas políticas y que además, digamos, que eso vaya acompañado de una serie de conquistas en la calle que eviten que al día siguiente vuelvan a entrar esos presos u otros. Bien, esa es la amnistía total, la que nosotros propugnamos. Ha surgido el tema de la amnistía por la cuestión del independentismo catalán. Entonces, realmente esa amnistía, que se llama así porque ellos lo han considerado así, o sea, nosotros, a los que estamos metidos en estos enjuiciamientos, además totalmente absurdos y también injustos, nos tenéis que amnistiar. O sea, lo que tenéis que hacer es darnos a todos tabla rasa y no hemos cometido ningún delito. En eso es amnistía. En eso es amnistía. No es un indulto particular, es una amnistía que le decir, bueno, todos estos delitos, no, esto no se ha cometido. Vale. En eso sí es igual a amnistía, pero en todo lo demás no. No tiene nada que ver con la amnistía total, con la que llevamos años, como tú dices, con el banderín, la banderita, amnistía total, y nos mira todo el mundo, ¿pero qué? Bueno, pues ahora sí, ahora resulta que nos levantamos con la amnistía, nos acostamos con la amnistía, pero la amnistía que nosotros queremos arrancar es otra. Es la amnistía de los presos políticos que además luchan por la transformación del Estado, o que por lo menos el Estado los quiere eliminar por eso. Ahora, ahí está. En pasitos vamos dando, porque mira, ahora ya todo el mundo le suena amnistía. Pues bueno, las circunstancias, tenemos que sacar lo bueno de todo, ¿no? Claro. También, decir, bueno, pues mira. Entonces ya te da, lo que tú dices de los principiantes, ya te da pie a explicarlo. Mientras que antes no podías explicarse a nadie, porque nadie te lo preguntaba. Claro. Pues, salvo que quieras decir algo más, o que algo importante que creas que se nos haya olvidado, quieras decir. Que bueno, que nos hemos enterado hoy mismo, hablando de derechos y libertades y de presos políticos y de todo, que a un grupo del movimiento de solidaridad con los presos políticos vascos, que se atrevieron a hacer el ongi etorri, el recibimiento a uno de los presos, a Ibai Aguinaga, hace 2 años ya casi. Pues claro, eso lo habían prohibido tajantemente, incluso estaban las asociaciones estas macabras, que son las parapoliciales y paraestatales de, ¿cómo se llama? La VT, la VT de los familiares de las víctimas, estaban muy pendientes, pues claro, no se podían hacer. Entonces, en su pueblo y sus amigos y compañeros le hicieron un ongi etorri.
Y es un recibimiento. Es un recibimiento como se había hecho durante 30 o 40 años en la plaza del pueblo, en los frontones, en fin. Bueno, todo eso lo dejaron hacer, en principio se lo dejaron hacer, y luego los fueron llamando a todos a la Audiencia Nacional, a los que ellos consideraban los promotores, que en total eran como 15. Y además les hicieron venir a la Audiencia Nacional porque otras veces lo que hacen es que te presentas allí en un juzgado, te hacen presentarte. En los últimos años en Euskadi eso ha estado un poquito así, digamos, más de bajo nivel, y entonces no les hacían venir, pero en este caso les hicieron venir a la Audiencia Nacional, empezaron a procesar a unos pocos, han seguido procesando a más, y ya ahora nos hemos enterado de que ya tienen petición fiscal de 2 años y 2 años y pico cada uno. Casi nada. O sea que por hacer un recibimiento a un preso que acaba de salir de la cárcel. Que es como un ejemplo más del miedo que dan efectivamente los presos entonces políticos lo que y la resistencia. Y además lo que significa realmente el reconocimiento de ese compañero, ese amigo que acababa de salir de prisión, sin claudicar. Claro. Que además es muy poco paradójico porque, bueno, yo no tengo mucha idea de derecho. Yo parece que ser que sí, pero tampoco muchísima. Pero en teoría, según cuando tú cometes un delito, el que sea, y tú pasas por la cárcel, digamos que tú, no sé cómo decirlo, purgas el Cumples delito. tu condena y la has cumplido, Claro. y ya está. Igual que si yo robo un banco, cumplo la condena, ya no soy un ladrón de bancos, ya he cumplido. Sin embargo, parece que con los presos políticos cumples tu condena, pero da igual, vas a ser, digamos, un terrorista siempre. Sí. Bueno, eso está demostradísimo, vamos, y te pongo casos muy cercanos, como somos nosotros, que la última vez que nos detuvieron y estuvimos 11 años en la cárcel, fue realmente por quienes éramos, digamos, porque éramos unos militantes que seguíamos en la lucha, incluso desde la legalidad, haciendo lo que podíamos, pero éramos quienes éramos, y entonces toda la vida seremos lo que somos, y estamos muy orgullosos, ¿eh? Pero eso te condena también. Claro, sí. O sea, se estila mucho y lo sabemos, las listas, el guardarse toda la información, y se supone que son cosas que cuando las cumples o prescriben no deberían aparecer, pero es mentira, aparecen y las tienes. Eso es. Y ejemplos de eso fue, por ejemplo, el juicio de los 11 de su delegación, que en el propio juicio un policía o un mozo confirmó que había listas donde tenía a toda esta gente, hubiera cometido delitos o no, simplemente por moverse y por estar. Por supuesto. Bueno, hace ya años, Por supuesto. a un, creo que es un mando policial, se le escapó Lo mismo. que hay listas con la gente que va a muchas manifestaciones, aunque sean legales. Eso es. Es decir, aunque no estés politizado, aunque no hagas nada más de ir a las manifestaciones legales, tienen un fichero tuyo. Está claro que, igual que hace 30 o 40 años tenían a miles y miles de policías realmente haciendo el trabajo contra las organizaciones armadas, políticas o lo que, como fuera, que en ese momento existían, ahora aparentemente no tienen que hacer ese trabajo, pero ellos están desplegados igual. Y encima ahora los medios de información se han mejorado muchísimo, o sea, todos llevamos un picoleto en el bolsillo, y efectivamente todo lo que se está haciendo, todo, o sea, estamos fichados todos, eso, a las manifestaciones estas, pues parecen así más populares, pero también menos significativas, de sanidad, de educación, de lo que sea, ahí sí, y sobre todo la gente joven, claro. Estáis fichadísimos. Sí, sí. Gracias por meterme en el saco de los jóvenes. O sea, que decías de los fichados. Y bueno, pues por nuestra parte, ir terminando, agradecerte otra vez que hayas venido hoy a estar aquí charlando con nosotros. Queríamos terminar animando a quien nos esté escuchando. Creemos que un primer paso quizás para empezar a conocer más profundamente el tema de los presos políticos y la solidaridad con los presos políticos, precisamente es escribir a los presos políticos, que además es una tarea muy importante. Como hemos dicho hoy, el Estado lo que quiere es aislarles y dejarles al margen de todo de lo que pasa fuera de las prisiones. Una tarea muy importante es romper ese cerco. Entonces animamos enérgicamente a escribir y entablar correspondencia con los presos políticos, que en la página web está el directorio. En página presos.org.es. Y hay una cosa que, como expresa, lo puedo decir. A los presos nos encanta que nos cuenten, la gente que nos escribe, de todo. O sea, porque a veces pasa, joder, ¿qué les voy a contar?
pues hay tantas cosas que contar. O sea, nuestra vida, a veces miserable vida en la calle, ya es muy importante que se conozca dentro. O sea, las condiciones de trabajo, lo que piensas, lo que sientes, todo eso se le puede empezar a contar a un preso, porque hay mucha gente que se corta ante papel en blanco y dice, claro. ¿Y qué le digo? Es que todo eso es nuestro alimento. O sea, porque en realidad la gente nos está contando la situación que tienen en la calle. Si encima es gente que es solidaria y si nos está contando cosas que en los medios de comunicación no te las van a decir, tampoco tienes por qué empezar a, eso lo que tú dices, que no sea objeto tu carta de ningún problema represivo, como cuentas tu vida. Y cada uno luego, pero es muy importante que escriban y muy importante que escriban cualquier cosa. Pues animamos a visitar la página presos.org.es, donde sale el listado de los presos políticos antifascistas con sus direcciones para escribirles. Y el colectivo de presos políticos vascos, yo creo que es Tinko, en la página de Tinko salen sus direcciones también. También, sí. Y bueno, vamos a ir cerrando. ¿no? Hoy siempre. me has dejado a mí todo el peso de cómo se nota la gastroenteritis. Lo siento, No es pasa que nada. hoy estoy un poco así. Esto se lo cortas o no, Neus. No. Que sepa nuestra audiencia los... Que no es resaca. No lo es, no lo es. La resaca fue ayer o antes de ayer, hoy es... No fue... Todos decimos lo mismo. Pero bueno, nada, me lo cobraré, supongo. El siguiente será mejor, seguro. De ánimos, no de contenido. Cuidado. A lo mejor también, ¿eh? Ojo. No se sabe. Pues... Nada, como siempre, además que nos sigan en nuestras redes, que tenemos de todo. Y somos Movimiento Antirrepresivo de Madrid o Antirrepre-Mat. Y ahí también compartimos campañas de presos políticos enfermos, cualquier cuestión represiva que esté pasando, pues también se puede ver ahí y que son muy interesantes. Y además, como ya habíamos comentado en el anterior episodio, creo, el próximo 25 de mayo, sábado, son las Jornadas por la Amnistía en el Centro Social Ocupado Atalaya. Y nada, que tenéis que pasaros. Va a ser muy interesante. Y que hoy más que nunca que hemos hablado de presos políticos precisamente, pues que la principal cita anual de solidaridad con ellos, pues tenemos el orgullo de organizarla nosotros, las Jornadas por la Amnistía, que este es el 12º año que se celebran, nada más y nada menos. Y nada, esperamos haber dilucidado un poco, que haya al menos más de uno que haya hecho un poco de clic y haya visto que todos esos que antes pensaban que eran terroristas son presos políticos. Y que es necesario que luchar por su libertad es luchar por la de todos. Que además es una cosa con la que no hemos incidido y de hecho no nos gusta hacer distinciones, pero creo que es señal también para que mucha gente precisamente vaya abriendo los ojos poco a poco, aunque no debe centrarse en ello, que muchos de estos presos políticos, los que hemos dicho que llevan décadas en prisión, muchos, aunque hoy nos hemos centrado en los que se han ejercido ciertos métodos de lucha, los hay también que no han hecho nunca nada violento, que nunca han participado en ninguna acción violenta de ningún tipo y sin embargo están comiéndose 20-30 años de cárcel. Y además están acusados como si realmente hubieran participado en las acciones armadas, porque es que el problema no son las armas, es lo que comentábamos antes, cuando decían de la Pacífico y luego hace el referéndum, son las ideas y las líneas políticas. Entonces, a los dirigentes de una organización como el PCR, como Manuel Pérez Martínez, le han acusado de las acciones que han realizado una organización que no tiene nada que ver orgánicamente con el PCR, que son los Grapo. Y ya está. Entonces se han inventado hasta delitos que no están ni en... Bueno, tú lo tienes que saber, en el Código Penal, el delito de omisión, se lo inventaron. ¿Por qué? Porque él no se había archivado de algo que los Grapo, él podía haberse enterado que iban a hacer o que habían hecho ya. O sea, es de locos, pero porque es precisamente lo que acabas de decir. Lo importante no son los métodos, lo importante son los objetivos. Lo importante es que el Estado vea que realmente se le va a hacer daño, que realmente se le pueden acabar sus privilegios y que realmente se puede ir llevando un camino para acabar con él. Y lo demás son todo excusas que se buscan. Claro, de la lucha armada han hecho pues como un demonio, pero luego eso, que todos los estados y todos los países y todas las liberaciones han tenido que hacer con las armas, no hay más remedio. Porque se lucha contra estados que están armados hasta los dientes. No se me ocurre. Lo dejamos ahí. Perfecto.